Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, vamos a conversar con dos candidatas a la elección de constituyentes por Tarapacá. Romina Ramos del Pacto Chile Seguro, del Pacto Unidad para Chile, perdón Romina, y Pilar Barrientos del Pacto Chile Seguro, eso sí. ¿Cómo están ambas? ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, gracias. Sí, bueno, conversemos, Romina, Pilar, de esta elección, su apreciación respecto a la elección misma, porque este fin de semana es el domingo de la elección. Hay poco ambiente, se dice en los medios, la gente, la ciudadanía, uno siente que hay poco ambiente, poco clima. ¿Cómo motivamos, Pilar, este ambiente para el domingo? Bueno, primero que nada, buenos días, Cristian, su equipo, a todos los auditores. Gracias por este espacio democrático. Ha sido un placer conocer a Romina aquí. ¿Se habían encontrado antes? No, nunca, perfecto. no nos conocíamos. Así que muchas gracias por todo esto. Recorriendo, sí, el territorio ha sido muy terrible darse cuenta de eso, que la gente no está motivada con el proceso constitucional, no piensa, creo yo, que hay necesidades más urgentes que resolver y de alguna manera se estima que el Estado no puede hacerse cargo de ambas cosas, o sea, del proceso constitucional, por ejemplo, y de la violencia. Creen que o es uno o es otro, que el Estado debe estar necesariamente enfocado a las cosas más urgentes. No es así, el Estado tiene capacidad para hacerse cargo de todos los procesos, incluido el constitucional, pero eso los ha desmotivado. Y incluso yo he notado alguna diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres han sido mucho más generosas, han sido mucho más receptivas, más empáticas con el proceso constitucional. Saben que nosotros tenemos que hacer un trabajo de llevar al territorio el conocimiento de este proceso y lo han recibido bien. Los hombres me parecen un poco más agresivos, que es parte un poco de lo que tú estabas hablando, de la violencia que hay hoy día en nuestra sociedad. Romina, la elección felizmente es obligatoria, si no también sería complicado. Así es. Bueno, primero que todo agradecerte por el espacio, también saludo a Pilar, aprovecho de solidarizar con ella como mujer por la agresión que sufrió ayer con una candidata al Partido Republicano. Me parece que eso no contribuye al debate y a la idea de este proceso. No hay amistad cívica, Romina. Así es. Esta elección tiene varios vacíos que atender. En un principio, cuando empezamos a hacer campaña, la gente efectivamente nos preguntaba consejo regional, consejo a qué. La verdad es que no había mucha información. Poco a poco se ha ido, digamos, empoderando más del proceso, lo que no significa que haya una alta adhesión por esta nueva etapa constitucional que comenzó ya a instalarse en el mes de marzo. Creo que también ha habido una desinformación respecto a los espacios de participación ciudadana, y ahí aprovecho de hablarle sobre todo a los movimientos sociales, a las organizaciones, porque una gran crítica es respecto a los bordes del proceso, ¿no? Estos 12 acuerdos que de alguna manera hacen que la clase política a nivel nacional, salvo Partido Republicano y el PDG, se pongan de acuerdo para poder construir un nuevo proceso constitucional. Entonces, pero no se acaba con esos bordes, ¿no? En junio se inaugura el mes de la participación ciudadana, donde las universidades acreditadas del Estado de Chile van a, de alguna manera, concentrar las distintas demandas que se vayan a levantar en los territorios, y para eso yo creo que es súper importante también comenzar a empaparse del proceso, digamos, para que no haya una percepción que solo esto es parte de un acuerdo entre cuatro paredes de la clase política y nada más. Van a haber espacios de participación donde las personas van a poder, por ejemplo, presentar iniciativas populares de norma. Como en el proceso anterior. Exacto. Y además no se acaba esto con los bordes, porque también luego viene todo lo que es armar la Constitución. Es una parte, es una carta gama, es una directriz, pero luego vienen las leyes. Exacto. Por tanto, hay un trabajo enorme que tendrá que hacer el Congreso en su momento, si es que el proceso sigue su curso. Pilar, el peligro de que el proceso pueda fracasar, esta segunda pata, esta segunda parte. Yo creo que ¿existe esa...? Sí, claro que existe, y es una preocupación para todos los que estamos en el proceso y queremos que salga adelante y que tengamos una nueva constitución. Es necesario cumplir con este proceso y terminar ya con esto que inquieta a nuestra sociedad. Yo creo que partidos como el Republicano, que están participando del proceso solo para boicotearlo, porque en definitiva ya
han llamado a votar sin conocer o trabajar siquiera en el texto, entonces hacen peligrar el proceso, sin duda. ¿A usted qué le pasó ayer? ¿Qué dice que le da una agresión? No, tuvimos un debate en la Cámara Chilena de la Construcción y el Diario de la Estrella, que se juntan para hacer este espacio, y la candidata republicana, a sabiendas de que he sido 32 años empleada pública, ¿no es cierto?, señaló que éramos unos parásitos del gobierno. Y fue duro porque en verdad este país tiene mucho que agradecer a los empleados públicos, son muy dignos en su trabajo, son muy valientes. Hablábamos de quienes se habían hecho cargo de la pandemia, incluso con riesgo de su propia vida, su integridad física. ¿Cuántos se levantan tempranito para ir a la frontera? O sea, para que hablar de la defensa y de las fuerzas de orden y seguridad, usted sabe todo lo que... Y cuando fue... enfrentada a eso, a que había una dicotomía en su argumento por cuanto defendía las fuerzas de orden y seguridad y a la vez los trataba de parásitos, lo reafirmó pero con mucha voluntad. Entremos en materia. Romina, ¿qué ofrece usted como candidata a la región de Tarapacá? Porque uno ve mucho spot radial, ve palomas y ciertas cosas y parece candidatura a alcaldes, concejales, parece diputados. un programa de gobierno, ¿no? Claro, al candidato a fiscales, pero no ve no se sinceran en el mensaje. ¿Qué se ofrece a la región? En ese sentido, Cristian, nosotros del día 1 nos hemos propuesto a dar una discusión constitucional en el marco de un proceso constitucional. Ese es el lema 1. Y en ese contexto, evidentemente, están, por cierto, las bases, los 12 acuerdos, pero también hay una propuesta oficialista donde se plantea cómo poder avanzar, primero que todo, hacia un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esto? Porque suena como bien rimbombante, ¿no?, o muy conceptuoso. Perdón, la idea es que la gente pueda vivir mejor. Entonces, ¿cómo avanzamos en términos de garantía en el marco de cuestiones que son vitales para la vida cotidiana? Por ejemplo, salud, educación, pensiones y vivienda. Ahora, esa propuesta tiene que tener un sentido sobre todo en la región, ¿no? Como darle una perspectiva situada a la discusión constitucional, porque esto atraviesa, digamos, un anhelo muy grande para las y los tarapaqueños, que es una descentralización efectiva en la toma de decisiones. Entonces nosotros ubicamos estos aspectos que son relevantes para el territorio y hace sentido cuando, por ejemplo, según la Cámara Chilena de la Construcción, tenemos un déficit de 20.000 viviendas, 23.000 viviendas en la región. Pero no solo en términos cuantitativos, es decir, no solamente gente que lleva muchos años esperando vivienda, hay habitantes en el territorio que están esperando 20 años, nos dicen, llevo 20 años esperando, o sea, yo tenía el anhelo de vivir con mis hijos y mis hijos ya se fueron, ¿no? Sino que también que esa espera sea, digamos, adecuada. Entonces, ¿cómo a nivel constitucional podemos construir desde una perspectiva responsable en términos fiscales y avanzar hacia un estado de bienestar, ¿no? Al menos en esos 4 elementos, porque hay candidatos del Partido Republicano que dicen, nosotros creemos la libertad, pero ¿qué significa eso? La libertad en este país es un privilegio. La gente que puede elegir o decidir respecto, por ejemplo, a educación de nuestros hijos, que yo estoy de acuerdo, o sea, ¿cómo podría estar en desacuerdo con un principio que es tan fundamental como la libertad o la fraternidad? Y sin embargo, sabemos que eso no es posible para la gran mayoría de la región. En la región tenemos 7 comunas y 4 tienen solamente colegios públicos. ¿Cómo fortalecemos entonces el acceso a cuestiones que son vitales para nuestra vida cotidiana? Pilar, ¿qué ofrece usted en este marco constitucional a la región de Tarapacá si es que fuese elegida? Bueno, además de los 4 puntos que ha tocado Romina, seguridad. O sea, nosotros creemos que sí hay normas constitucionales que deben orientarse a la seguridad y que tenemos que discutir, porque discutir en el buen sentido de la palabra, no en el sentido conflictivo, sino de llegar a acuerdos. Tenemos que ver qué vamos a hacer con las Fuerzas Armadas de orden y seguridad, cómo las Fuerzas Armadas van a tener otras funciones dedicadas al orden público, como ocurre en otros países, si las van a tener o no, en qué extensión, siempre sometidas obviamente a la autoridad civil, pero son cosas que hoy día nos ocupan y que tenemos que resolverlos desde el punto de vista constitucional. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista constitucional? Recuerde que además los bordes excluyeron un capítulo particular para las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, que nosotros obviamente queremos reintegrar. ¿Y en qué sentido?
en el sentido de que tengan un capítulo propio dentro de la Constitución que resuelva sus facultades, sus atribuciones, tanto para unas como para otras, que son diferentes, pero que en algunos puntos pueden coordinarse. ¿Sí? Hoy día no es raro que las Fuerzas Armadas estén apoyando las funciones de orden público y de seguridad pública, pero eso tiene límites democráticos que hay que conversarlos. Y respecto a eso, no debiera ser, y aquí le pregunto a ambas, la misma pregunta, ¿no debiera ser mejor la creación de policías especializadas como existe en Estados Unidos, policía antinarcótico, policía fronteriza, policía como la Guardia Civil española, en fin? Ambas, Romina. Sí, yo creo que ya no estamos para diagnóstico. Creo que Hay que hacer cosas, ¿no? Respecto a la seguridad, para nosotros es central. Al menos yo no tengo temor de hablar de la seguridad. He trabajado durante 12 años analizando la seguridad en la región de Tarapacá. Y certeza, ¿en qué sentido? En primer lugar, nos parece que es relevante modernizar a las fuerzas de orden y seguridad que por largo tiempo han estado abandonadas de la mano del Estado. Yo he subido a la frontera, no solo este año, sino que hace un montón de años vengo subiendo, y sé cómo trabajan las condiciones precarias, y no solo las fuerzas de orden y seguridad, sino que también aduanas, servicio agrícola ganadero, ¿no? Personal que trabaja en el control fronterizo y migratorio. Para eso, entonces, modernizar, profesionalizar a nuestras policías y fuerzas de orden. Y en tercer lugar, creo que es muy relevante que no se deje de lado en esta discusión constitucional hablar de la administración de justicia. O sea, por ejemplo, y la brecha. En Alto Hospicio tenemos 4 fiscales, acá tenemos 7. En Alto Hospicio no tenemos, digamos, fuerzas especializadas, acá tenemos 2, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos hacia una sociedad que sea más justa en términos de eso, de justicia, valga la redundancia, porque la justicia no llega a los distintos territorios de manera... Que la seguridad sea distribuida de manera más equitativa. Exacto, y eso se puede incorporar a nivel constitucional. Entonces, seguridad pública, por cierto, y seguridad social también en esta discusión. Pilar, ¿en qué condiciones? ¿Qué forma? Respecto a la creación de nuevas fuerzas, claro que pueden plantearse, pero nosotros tenemos un presupuesto bastante reducido en la nación. Hay modelos en que se utilizan a los funcionarios que ingresan recientemente, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas, y se permite que durante 2 años presten servicios en frontera. Entonces, se capacitan en frontera y luego vuelven a sus propios... a sus propios cuarteles, digamos, y cuando el Estado los necesita, están disponibles y capacitados. Estoy pensando en fórmulas que no van a impactar, ¿no es cierto?, el presupuesto nacional. Es posible. Yo creo que el problema no son, además de que es un tema de presupuesto, obviamente lo que ha dicho Romina, pero eso ya es de políticas públicas y tiene que ver con el presupuesto nacional. El tema no son los pasos habilitados. El tema es la frontera que tenemos con Bolivia, con Perú, más de 800 kilómetros con Bolivia y más de 160 con Perú, y cómo custodiamos que una frontera que es absolutamente permeable no genere estos flujos ilegales de personas, ¿no es cierto? Y estoy diciendo que el flujo es ilegal y no las personas, por si acaso, para aclararlo inmediatamente. El flujo que hemos tenido... sí, porque es una frontera que permite su tránsito a pie. En cualquiera de sus sitios, digamos. ¿Sí? Es muy fácil cruzarla por hacer del lugar donde tú cruzas un paso no habilitado. ¿Y cómo eso se marca en la Constitución o cómo se plasma eso? Bueno, porque se le entregan facultades. Por ejemplo, hoy día hubo que hacer una modificación constitucional a propósito de la infraestructura crítica y se generó un último... Una ley. O sea, una modificación constitucional, ¿ya?, que a su vez le dio facultades al presidente, le delegó facultades para dictar un decreto con fuerza de ley. Pero la modificación constitucional fue la que le entregó facultades de control de orden público a las Fuerzas Armadas que hoy día se están ejerciendo por 90 días en la frontera. ¿Y lo considera que ha sido bueno? No tenemos la evaluación porque van a llevar recién los 90 días. Yo tengo algunos temores respecto de eso. A mí no me gusta particularmente que las Fuerzas Armadas abandonen sus funciones propias, ¿sí? Y porque además debilitan a las fuerzas de orden y seguridad. El que otro servicio asuma sus propias funciones hace con una cosa muy cultural nuestra, que se entreguen esas funciones y se debilitan en vez de fortalecerse para el órgano que está encargado de ejercerlo. Le pregunto, Pilar, que en Pilar, este caso es Carabineros. recién lo dijo Romina y le voy a preguntar de nuevo a ella, pero el tema de la vivienda, que se intentó establecer en el proceso anterior de garantizar vivienda a todos los chilenos. Sí. El derecho a la vivienda. Sí. ¿Se están dentro de ese marco del programa de ustedes como lista? ¿De establecerlo, restablecerlo? Bueno, respecto a los derechos sociales, para nosotros
tienen que estar en un marco de responsabilidad presupuestaria, fiscal, como ha dicho Romina también. Claro que nosotros todos queremos mejor educación, mejor salud, mejor pensiones, vivienda de acceso igualitario a todos, pero eso, hay mucho de eso que corresponde a leyes, ¿no es cierto?, a un proceso que no es constitucional, y es muy difícil generar muchos derechos sociales que no se van a cumplir. O sea, es súper fácil, como ser humano, querer mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas, llevar estos derechos sociales a rango constitucional y luego no tener ninguna posibilidad de su amplio ejercicio. ¿Es posible? Entonces, Romina? ese temor es el que no queremos enfrentar, en verdad. Es posible. Yo creo que es posible. Es posible consagrar tanto una implementación con responsabilidad fiscal, considerando los problemas complejos en términos económicos que tenemos, pero además que sea progresivo. No queremos retroceder en derechos. Y yo creo que ahí la gente, yo no sé si le ha tomado el peso realmente a lo que está ocurriendo hoy día, porque efectivamente podemos retroceder en derechos, podemos quedar peor de lo que estábamos con la Constitución del 80. Entonces, yo quiero hacer un llamado especialmente a la gente que está desafectada de este proceso, porque en la política no hay escenarios ideales, no existen. Lo que tenemos es un acuerdo en el marco de un Congreso que es legítimo, ¿no?, elegido por la ciudadanía, y que intenta darle una salida institucional a un proceso constituyente de largo aliento, porque no llevamos un año hablando de constitución, llevamos 20 años hablando de leyes orgánicas constitucionales que no, por ejemplo, que permitieron el lucro en la educación superior, ¿no? Entonces, un proceso de largo aliento que efectivamente tiene que tener un cierre y que lo que tenemos enfrente, arriba de la mesa, es no va a haber otro, y por lo tanto yo creo que es importante tener en consideración que podemos quedar peor. Por ejemplo, en términos de violencia. A mí no solamente me gusta hablar de seguridad pública, ¿no?, de lo que se está viviendo, porque creo que hay muchas personas, particularmente en la región de Tarapacá, que se ven de alguna manera quitadas de la discusión, como por ejemplo las mujeres en la región de Tarapacá. Yo sé que tú eres muy sensible con la violencia de género en la región, y acá nosotros tenemos en términos proporcionales el número más alto de violencia de género. Y eso también es parte de la discusión en términos de seguridad, ¿no? O sea, tenemos una casa de acogida donde las mujeres no pueden acceder del todo porque es pequeña, ¿no? Entonces, consagrar a nivel constitucional, en el borrador anterior, una de las cuestiones que yo que no estaba de acuerdo, es que la seguridad solamente estaba en un artículo específico, entiendo que era el 55, donde se garantizaba a vivir una vida libre de violencia, ¿no? Pero tenemos que hacernos cargo de las víctimas, la infancia, por ejemplo. Los niños y las niñas sufren de delitos y crímenes, y cómo están al margen de la discusión constitucional porque se ha permeado esto, lo que tú decías al principio, de que esto parece un programa de gobierno, ¿no?, donde vamos a resolver cuestiones que ni siquiera están en el ámbito constitucional. Pilar, ¿coincide en esa materia? La violencia no solo es tema de seguridad pública, sino violencia cuando las mujeres se ven afectadas por temas de políticas públicas pero que no les llegan. evidente que coincido con eso absolutamente. La violencia también es utilizar medios, o sea, el poder de fuego que tiene en este minuto el crimen en Chile, tanto urbano como el crimen organizado transnacional, etcétera. Todo es violento hoy día en nuestro país, tú lo comentaste latamente. Pero el punto es que no debemos confundir necesariamente la discusión constitucional con la discusión legal, porque estas cosas, hacernos cargo de nuestros niñas y adolescentes, que es algo que urge, porque estos cambios de nombre de los servicios para mantener un servicio de mala calidad público sigue siendo, digamos, solo eso, ¿no es cierto?, un cambio de nombre. Yo no creo que el Sename se haya mejorado en ningún caso, y es muy triste esa situación. Pero eso es materia de ley, porque en el fondo lo que habla la Constitución respecto a la organización del Estado es que el presidente de la República podrá tener iniciativas vinculadas al proceso, al presupuesto nacional, y generar servicios si lo necesita. Siempre ahí va a ser un colegislador. Entonces, ¿qué va a señalar la norma constitucional? La posibilidad que el presidente haga estos ajustes. Le pregunto a ambas, esta elección, todas las elecciones son de alguna manera también un diagnóstico o una prueba para los gobiernos de turno. Sí, Cuando claro. hay una elección de alcalde, Sí. el gobierno ve, a veces se le un diagnóstico, y la gente va a votar contra el gobierno muchas veces, aunque sea elección de alcalde, aunque sea elección de concejales. ¿Esta será la ocasión también, Pilar?
¿Será una puesta en escena al gobierno? ¿Será un diagnóstico al gobierno? Sí, o sea, siempre que hay una elección se miden las fuerzas políticas y estas se ordenan y se reordenan y es parte del juego democrático. Por lo tanto hay análisis y como hoy día pienso que no hay mucha educación cívica o mucha amistad cívica, además es probable que los análisis sean muy duros. Sí. Hacia el gobierno. Sí, yo creo que sí. Ahora, yo no creo que el gobierno no quiera hacer las cosas bien. A mí me parece que todos los gobiernos quieren el bienestar del país y de cada uno de los chilenos o chilenas. Lo que pasa es que el aparato administrativo nuestro tiene una complejidad que ya se hace insuperable. O sea, es como un gran elefante blanco que hoy día camina lento, que cuesta desarticular y armar y orientar al bien común y a la paz social. Es complejo. Hay que tener mucho acuerdo político para mejorar la situación del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública. Romina, ¿es un test al gobierno? Mira, a ver, dos cosas ahí. Yo creo en primer lugar que en este país hay fuerzas políticas democráticas. Particularmente fue, digamos, visualizada en una unión producto de la ley y el proyecto 40 horas, ¿no? Que sale adelante con amplio acuerdo salvo del Partido Republicano, pero con amplio acuerdo del sector político del país. Yo creo que existe la capacidad para levantar un proceso constitucional con seriedad y con aquellos y aquellas que quieran estar en eso, ¿no? En eso de buscar amplios acuerdos. Evidentemente, eso lo comparto con Pilar, yo creo que cada elección es de alguna manera una medición de la política en curso y en este caso del oficialismo que está ahora a la cabeza del gobierno. Yo esperaría que no fuera así. Y creo que esperaría que no fuera así porque esta no es una discusión, insisto, de leyes o de programa de gobierno, sino que estamos mirando el futuro de Chile y estamos pensando en un Chile del siglo XXI. Yo creo que todavía estamos en el siglo XX en muchas materias, como por ejemplo en administración del Estado, ¿no? Cómo modernizamos el ejercicio estatal. Un Estado lento, burocrático. Un Estado lento, burocrático, muy burocrático y muy centralizado. Y yo creo que esa cuestión nos afecta sobre todo a las zonas extremas. O sea, ¿cómo ponemos en el centro a nuestras regiones extremas para que podamos tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que encarnamos? Porque, no sé, las personas que vivimos y padecemos las contradicciones que es vivir en una zona extrema, como por ejemplo viajar a Santiago para poder atendernos con un especialista, ¿no? Yo creo que eso ya la gente está cansada, ¿no? Y para eso lo que tenemos que hacer es descentralizar. ¿Cómo plasmamos eso? Le pregunto a las dos, está bueno este tema. ¿Cómo plasmamos eso justamente en la Constitución? Porque la gente nos está escuchando, nos escucha acá, en la zona norte. ¿Cómo el ciudadano de la zona norte se puede ver reflejado quizás con una postura de estas, ¿no? ¿Cómo se plasmamos estas diferencias o injusticias de vivir en zona extrema? ¿Cómo se plasma eso en la Constitución? A ver, en términos concretos, vivir en zona extrema significa acceder a derechos de manera muy limitada. ¿Por qué? Porque los tomadores de decisiones no piensan, o sea, como no viven en la zona extrema, digamos, hay cuestiones que desatienden en la política pública. ¿Qué tenemos que hacer a nivel constitucional? Fortalecer, por un lado, la participación sustantiva de los territorios en cuestiones que le competen directamente, como por ejemplo asuntos medioambientales. Para eso tenemos que consagrar a nivel constitucional mecanismos que permitan participar de manera efectiva. Por ejemplo, iniciativas populares de norma. Eso ya está ahora la comisión experta trabajando. Hay artículos que van en esa dirección de porque poder aumentar la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Yo no creo que participar signifique, que el otro día me decían que era como un mareo de, no sé, de la izquierda, como una caricatura, ¿no? Participar es aumentar las bases democráticas del Estado. Estamos en eso, los países desarrollados, digamos, utilizan distintos mecanismos para participar y descentralizar. Es un binomio, ¿no? Participación ciudadana efectiva, porque tampoco hay que mentirle a la gente, participamos a veces en mesas, pero no ayudamos a tomar decisiones. Pilar, ¿cómo se plasma esto de la zona extrema en la Constitución? En la Constitución se plasma a través de las facultades y las atribuciones que van a tener los órganos ejecutivos regionales, en este caso los gobiernos regionales, con su cabeza, que es el gobernador regional, y su equipo, ¿no es cierto?, el gobierno regional. Dale más atribuciones a los gobernadores. No, o sea, mira, tenemos hoy día un régimen súper bueno,
creo yo, donde los gobernadores regionales tienen facultades en áreas culturales. Imagínate lo que eso significa en áreas sociales y de infraestructura. Tienen una inmensa asignación, además de recursos, además de lo que ve el delegado, que tiene que ver con los recursos propios y sectoriales de la administración pública. Pero el gobierno regional tiene mucho dinero, pero la inversión es mala, no se ejecuta en la región. Hay una falta de ejecución presupuestaria, tú sabes que estamos siempre en déficit, entonces es muy triste. Pero eso tiene que ver justamente porque no hay especialistas en ciertas materias. Pero eso no es constitucional, po. No, pero yo le digo, ¿cómo lo llevamos esto a la Constitución? El salir de esta zona extrema que planteaba también Romina. Eso no es constitucional, creo yo. Lo constitucional es que estos órganos descentralizados... ¿Que no sea más equitativo el reparto? No debiera ser, como hablábamos hace un rato. Pero ¿cómo la Constitución te va a repartir a los profesionales en Chile? O sea, no puede haber norma en eso. Es un deseo, sí, pero no se puede llevar ese nivel de detalle en la Constitución. Pero sí decir que este órgano ejecutivo, que es el que administra nuestra región, primero tiene que hacer efectivas las facultades que ya tiene, que no se están ejerciendo. Entonces, quiere más facultades, ok. ¿Y usted va a ser capaz de ejecutarlas o van a quedar en el papel constitucional? Yo tengo esas contradicciones porque creo que el sistema es bastante bueno, el de los gobernadores regionales. No tiene que ver con el delegado. Nosotros no estamos de acuerdo en que estas dos figuras se concentren en una. Me parece que las funciones son totalmente distintas. ¿Deben mantenerse los delegados? Yo creo que sí. Absolutamente. Es el representante del presidente de la región. No tiene que ver con las funciones que tiene descentralizadas que tiene el gobernador regional para el desarrollo de la región. Y que tiene mucho dinero, pero sea eficiente. Eso tiene que ver con el otro tema que vimos antes, que es la ineficiencia en la administración pública. ¿Romina? A ver, yo creo que en la región sabemos de concentración del poder en términos políticos, y lo que genera son caudillos, digamos, que de alguna manera resuelven con atribuciones que no necesariamente representan espacios democráticos, ¿no? Yo creo que hay que fortalecer sobre todo los municipios, porque los municipios son los espacios donde la comunidad de manera directa interactúa con una parte de la administración del Estado, pero directa, en el territorio. Es la primera ventanilla del Estado. Exacto, o sea, la primera, el cara a cara, digamos, lo tienen los municipios. Sí. Creo que es importante en ese contexto fortalecer, y por cierto, la figura más que del gobernador, de la gobernación regional en su conjunto, efectivamente darle más atribuciones, porque a mí me da la impresión que la dificultad presupuestaria también tiene que ver con lo que tú señalabas, con esto de estar en una zona extrema y con que los distintos servicios de la administración del Estado que están asentados en la región tienen una escasa capacidad operativa, ¿no? Entonces, porque finalmente cortan todo en Santiago. Entonces, claro. Los RCA. Claro. Entonces, cuando vemos y nos da... Son los CIPI regionales. Nos da... decimos, pucha, tenemos recursos y no los estamos ejecutando. Yo creo que la gente cuando lee esa noticia y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué si hay plata no se está usando? Y eso tiene que ver con una máquina administrativa estatal lenta, donde las decisiones pasan efectivamente por las administraciones de Santiago, lenta, y eso tiene que cambiar. Y lenta siempre para regiones, Pilar, porque uno ve que un levantamiento de una construcción de una estación de metro no demora tanto tiempo, pero en Iquique para construir una carretera nos demoramos 15 años. Porque el Estado es ineficiente. Pero en algunas partes, porque en Santiago esto no ocurre. En Santiago levantan un teatro en 4 años, levantan una plaza en poco tiempo, pero en Iquique tenemos un parque en la costa que tiene construcción de casi 20 años, el teatro municipal de reparación solamente lleva casi 15 años. Entonces, claro, el Estado es una máquina que es lenta, burocrática, pero burocrática más lenta en regiones, porque en Santiago esta cuestión anda rapidito. Sí. Es parte de la concentración, como decía Romina, del poder en Santiago. Santiago no se sacó el centralismo, digo yo siempre. Santiago es Chile, eso es muy, muy terrible. Y por eso, ¿qué piensa le ponemos a la Constitución para que eso cambie? No, yo creo que hay temas culturales, ahí me puede explicarlo
con más extensión, Romina. Hay temas culturales, o sea, las normas existen, están, yo creo que se pueden replicar y perfeccionar desde luego, eso ninguna duda, pero yo creo que también hay temas culturales de todos los chilenos y chilenas que resuelven sus problemas en Santiago. No todo es culpa de Santiago. Si pensamos así, nada vamos a resolver en provincia. No, claro. O sea, no, en provincia hay ineficiencia. O sea, y claramente la administración pública tiene mal distribuido, en lo que tú decías, pero no es constitucional, los funcionarios públicos. ¿Te acuerdas de la aduana antigua, que es una reliquia? Estuvo ahí el cuerpo La del Prat. exaduana. Sí, exactamente. Y todavía no está el diseño para su rehabilitación. Entonces, y tú me dices, ¿y eso qué tiene que ver con las plata? No, no tiene que ver con las plata en este minuto. Tenía que ver con que habían pocos funcionarios en la dirección de arquitectura, que es la única que desde el punto de vista legal puede realizar el diseño, o tiene que externalizarlo, y eso implica una licitación. Listo, 3 años. O sea, ¿me entiendes? La administración pública es lenta, burocrática, es un elefante blanco, pero eso no es materia constitucional. Podemos colocar rango constitucional, que los procesos sean mucho más rápidos, expeditos, eficientes, etcétera, y eso no lo va a convertir en eficiente. Lo último, Romina y Pilar, conversamos con Romina Ramos y Pilar Barrientos, ambas candidatas al Consejo Constituyente, que es elección este domingo. La invitación a la ciudadanía, Romina, a este encantamiento que tiene que existir en pocos días para que la gente vaya. Bueno, igualmente tienen que ir a votar porque es una votación obligatoria. El que no lo hace se expone a multas importantes y se espera que haya una participación de 12 millones de personas en el país. Tarapacá siempre tiene una votación baja por distintas razones, pero una votación baja, cercana al 80-85% podría ser en esta ocasión. ¿Qué le decimos a la ciudadanía que está algo desafectada, como decías tú, del proceso? Le diría, retomando lo que señalé en un principio, que lo que nos estamos jugando es el futuro de Chile y la posibilidad de avanzar, así como también la posibilidad de retroceder en derechos, por ejemplo, sexuales y reproductivos, para las mujeres. Retroceder en términos medioambientales, pese a que, por ejemplo, la Constitución consagra el derecho a vivir en un espacio libre de contaminación, la Constitución del 80, ya sabemos lo que ha ocurrido a nivel nacional con las zonas de sacrificio. Sí. Entonces, pese a que el Estado al día de hoy ha avanzado hacia una política, digamos, que protege el medio ambiente, debemos trabajarlo a nivel constitucional. Entonces, hacer un llamado, sobre todo a las y los jóvenes. Creo que me da la impresión que son aquellos, sobre todo los que van a votar por primera vez, ¿no? Creo que es importante que podamos defender este proceso que sabemos que tiene dificultades. Yo voté apruebo en el proceso anterior y sin embargo creo que es importante asumir esa derrota con autocrítica, pero no soltarlo, no soltar este nuevo proceso constituyente porque estamos en una, creo yo, en una posición que decide, no puede, va a decidir el futuro de Chile e invito a las personas que nos están escuchando a que revisen, se informen, que conozcan a los candidatos y candidatas, que sepan quiénes estamos por avanzar en derechos y en seguridad de una manera honesta y quiénes están por quedarse con la Constitución del 80 y retroceder en cuestiones elementales para nuestra región y para el país. Pilar Barrientos. Sí, bueno, yo soy de aquellas que votó por el rechazo del texto constitucional anterior porque sí pensaba que rompía nuestra historia democrática y republicana. Pero hoy día voy a aprovechar el espacio de confianza que tenemos aquí y voy a hablar un poco más directo a las personas. Creo que si usted tiene que involucrarse necesariamente, usted señor, señora que me está escuchando, amigo, amiga, tiene que involucrarse en el destino del país. O sea, no puedo quedarme sentado viendo cómo pasa toda la historia política y republicana de nuestro país sin involucrarme, sin tener una opinión. Como dijo Romina, averigüe quiénes son los candidatos y candidatas. Las ideas no se defienden solas. Cada candidato tiene ideas que seguramente le va a traer y usted quiere que sea una realidad en su país, entonces elíjalo y vote. Votar nulo y votar rechazo y votar en blanco no es bueno para nuestra democracia. Seamos responsables desde el punto de vista político y democrático para construir
un país mejor. Ese tipo de votos además no suman a ninguna lista, sí. Los votos nulos y blancos no se Así suman. es. Para que la gente lo sepa también. Domingo entonces elecciones acá en Tarapacá, en todo el país en general. Son más de 20 candidatos acá en la Somos región. 20. 20 Sí, 10 hombres y 10 mujeres. Y se eligen 2 representantes al Consejo Constituyente. Sí. Así es, un hombre y una mujer. Es paritaria. Es paritaria La la elección, elección, así que una de las dos podría. No las dos. No la No la- Exactamente, por esa paridad que tiene justamente el proceso. Así es. Bien, Ok. pues Pilar Barrientos del bloque de Chile Seguro y Romina Ramos del bloque, se me olvida a mí el nombre. Unidad para Chile. Unidad para Chile. Pacto Unidad para Chile. Tantos nombres y cosas Letra de los, D. de los pactos. Que les vaya bien, ¿eh? Bueno, muchas Estamos en Gracias a contacto. ustedes. Chao, buenos días. Gracias. ¿Y tú? ¿Estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?